A saludar con el máster David Rosero, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él vamos a hablar sobre el proceso de elección del Contralor y exhorto al gobierno para declarar en emergencia el sistema de salud. ¿Cómo está, máster? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Ecuador en directo. Este diálogo lo va a empezar con mi compañera Carla Aro. Máster, buenos días, ¿cómo está? Bueno, el tema del Contralor definitivamente ha causado bastante revuelto y ustedes saben cuáles eran los intereses de muchos bloques, ¿no? Pero bueno, es algo que nos tiene en espera. Estamos ya como embarazados, a la espera, a la espera, a la espera. ¿Qué pasa con el nuevo Contralor? ¿Cómo está ese proceso? Muy buenos días, Carlita, un saludo cordial a la distancia, a la distinguida audiencia también. Bueno, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana sufriera el golpe institucional, es decir, la metida de mano por parte del gobierno nacional en la institución, los concursos que estaban avanzados en el 40% de Contralor, CNI, Defensor del Pueblo, fueron paralizados alrededor de 3 meses por la nueva mayoría gobernista. Luego que se produce el cambio de autoridades en la Asamblea Nacional y la remoción de la expresidenta del Legislativo, ha habido más bien un afán de acelerar de forma inusitada estos concursos por parte de la mayoría gobernista que hoy controla la institución. Y en ese contexto, los veedores ciudadanos han alertado de que esta aceleración en la designación del Contralor ha generado una preocupación por cuanto existen varias novedades, Máster, observaciones perdón e que lo interrumpa, irregularidades. ¿nos está diciendo que los veedores han encontrado inconsistencias en el proceso? Sí, existe un documento que se denomina la quinta alerta, donde los veedores no avalan la fase de calificación de méritos, la fase tampoco de admisión, y señalan una serie de inconsistencias, es decir, con una vara se mide a los postulantes afines al gobierno y con otra vara distinta al resto de ecuatorianos. Esto ha causado preocupación por cuanto hoy nos encontramos en la fase de recalificación de los miembros de las comisiones de selección, que son quienes califican las carpetas de Contralor. En ese contexto existe algunas novedades señaladas por los propios veedores en cuanto a la subjetividad en la calificación. En ese sentido se han prendido las alertas, se han prendido las alarmas por todo este proceso que de alguna forma viene siendo direccionado desde Carondelet, ¿no? Máster, bueno, pero usted está en la minoría y allá hay mayoría. ¿Qué es lo que responde ante esto la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es su respuesta? ¿Y qué manifiestan ellos? ¿Vamos a tener Contralor este año o qué tiempo más vamos a tener que esperar? Bueno, evidentemente, de acuerdo a lo que se conoce, este mismo año habría la nueva autoridad de control. Lo importante es que se lo haga bajo los parámetros legales y los parámetros constitucionales y que los ecuatorianos que postulen para ser contralor estén en igualdad de condiciones para poder participar y se califique de forma objetiva cada uno de los parámetros, de los méritos, de los conocimientos en cuanto a este cargo. En ese contexto nosotros estamos vigilantes. Hemos señalado que es necesario tomar en cuenta lo que dicen los veedores, pero evidentemente esto también es necesario que se fiscalice desde la Asamblea Nacional. Me parece que un nuevo Contralor tiene que contar con la autonomía y la independencia absoluta de cualquier gobierno de turno, precisamente para que pueda resguardar los recursos de cada uno de los ecuatorianos. ¿Cuáles son, Máster, las recomendaciones de los veedores? De pronto que se vuelvan a revisar las carpetas, que se vuelva a hacer la postulación. ¿Cuáles son básicamente, no sé, las 2 o 3 recomendaciones principales de los veedores? Bueno, principalmente en lo que tiene que ver a la calificación de cada uno de los parámetros, es decir, que se califique con igual objetividad todos y cada uno de los documentos que están colocados en la carpeta.
En segundo lugar, que exista la apertura para que los veedores puedan observar y vigilar el proceso en tiempo real, no solo de forma presencial, sino de forma online. Y en tercer lugar, ellos han pedido que se revise el sistema informático que se ingresan cada una de las calificaciones, porque ellos señalan que ahí existiría esta situación de medir con diferente vara a cada uno de los postulantes, es decir, una especie de auditoría a ese sistema informático que asigna calificaciones de acuerdo a cada uno de los parámetros. En ese sentido, también es necesario entregar toda la información. Se ha restringido la información en cuanto al detalle de las calificaciones, es decir, se da un consolidado de calificación sin explicar cuánto se tiene en cada uno de los parámetros y por qué se califica o no un documento. Todo eso tiene que constar con una motivación, porque precisamente eso ayuda al postulante a solicitar una recalificación. Todas estas novedades son las que existen y por eso la veeduría ha señalado que ellos no están avalando esta etapa de calificación de méritos, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Máster, bueno, antes de darle paso a mi compañero, tengo esta última pregunta. No nos podemos hacer de ojos ciegos ni oídos sordos y sabemos pues que quieren tener la Contraloría en sus manos. Pero bueno, todo esto causó mucho revuelto en la Asamblea, tanto así que la señora Guadalupe Llori pues dejó el cargo de presidenta de la Asamblea. ¿Ustedes creen, como minoría lo digo, obviamente, quizás la mayoría no piense igual, pero ustedes creen que con este cambio en la presidencia de la Asamblea de pronto se pueda parar esta metida de mano en el Consejo de Participación Ciudadana, y no solamente para la elección del Contralor, sino para el resto de las elecciones, el Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera? Me parece que la Asamblea cumple un rol fundamental y estratégico para evitar la concentración de poder que deriva en el incremento de los niveles de corrupción y la falta de solución a los problemas concretos del ecuatoriano de a pie, de los sectores sociales. Es decir, el presidente de la República ha optado por cooptar o meterle la mano no solo a la justicia, también al Consejo de Participación, a las superintendencias, a la propia Contraloría General del Estado, para someter a las autoridades bajo los designios de Carondelet. Esto es lo que se puede evidenciar, excepto en la Asamblea Nacional, donde se ha conformado una mayoría democrática que me parece que es importante que pueda fiscalizar todos y cada uno de estos actos de suma preocupación, ya que evidentemente el incremento de la corrupción en el Ecuador es directamente proporcional a la concentración de poder. Mientras el gobierno se dedica a eso, deja de lado la resolución de los problemas de salud, de educación, de empleo y también el tema de la seguridad. ¿Cómo le va, máster? Sobre el mismo tema del Contralor, ¿cuántos veedores participan para este proceso? Bueno, el coordinador de la veeduría, Guido Egas, y también se acreditaron alrededor de 400 veedores a nivel nacional. Obviamente, la acción de vigilancia ha sido de forma presencial y también de forma online. Nosotros hemos pedido que en el pleno del Consejo de Participación se reciba a los veedores para que de viva voz expresen todas y cada una de estas observaciones, de estas preocupaciones, de estas irregularidades. No se ha dado paso a esta moción, a este planteamiento, y yo creo que el que nada debe, nada teme. Es decir, si existe un acceso a la información restringida, como dicen los veedores, si existen parámetros de calificación subjetivos, es necesario corregir el sistema de calificaciones, el sistema informático, para que se pueda, en medio de este proceso, lograr que todos los postulantes participen en igualdad de condiciones. Más o menos los veedores señalan de que mayor facilidad tiene un postulante afín al gobierno que un postulante que viene por la sociedad civil o que piensa distinto al régimen actual. Eso es lo que es necesario corregir, es lo que es necesario advertir, y estamos a puertas de que ya se abra el concurso para Contralor. Lo que hoy está calificándose es quiénes van a evaluar las carpetas
del próximo Contralor General del Estado. Y esas personas tienen que ser totalmente independientes de cualquier gobierno de turno. Pero lo que estamos viendo es la intención deliberada de imponer una comisión de selección que califique al Contralor afín a Carondelet. ¿Qué va a pasar si se acelera el juicio o está cerca el tema del juicio a la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cambiaría todo? Tal vez se convocaría nuevamente a que se presenten nuevos veedores para el tema del Contralor o continúa el proceso como está. Bueno, es necesario ver cómo se da el proceso de fiscalización. Recuerde usted que las causales de juicio político son precisamente por haber cambiado las reglas de juego a mitad del camino. Es decir, se reformaron reglamentos para Contralor, CNE y Defensor Público en medio de un proceso para colocar elementos subjetivos de calificación, una famosa prueba oral que es calificada discrecionalmente y otros temas más. Entonces, esa es una de las causales. También existe una serie de situaciones en cuanto al incumplimiento de funciones. Fíjese que el presidente hoy del Consejo de Participación escondió la terna de la Corte Nacional de Justicia para la designación del representante de esa entidad ante el Consejo de la Judicatura más de 80 días. Bueno, todo eso ha causado una serie de inconvenientes, por eso yo señalaba que no solo el tema de la justicia se encuentra hoy en crisis, sino una serie de instituciones por la injerencia del gobierno. Entonces es importante la fiscalización de la Asamblea para que pueda darse toda esta situación y evidentemente dentro de las conclusiones y recomendaciones de esas acciones de fiscalización se puede señalar si estos procesos han cumplido o no con los parámetros adecuados. Correcto. Entendemos que la joya de la corona es la elección del próximo Contralor. Es por eso que de alguna manera en la Asamblea hasta ahora se siguen buscando argumentos jurídicos para ver si nuevamente retorna la presidenta Guadalupe Llori. Bueno, es lo que yo señalaba, ¿no? El gobierno, en lugar de resolver los problemas de falta de medicinas en los hospitales, la equiparación salarial al magisterio, la reducción de las tasas de interés, los temas de inseguridad, se ha dedicado a meterle la mano a las instituciones. Entonces, evidentemente, muchos de esas autoridades han sucumbido a los designios desde el Ejecutivo. Y la Asamblea es uno de los bastiones que aún yo creo que resiste a esa situación. Algunas otras autoridades en otras instituciones, pero una buena parte de autoridades del Estado están directamente sometidos a las órdenes de Carondelet. Pero para el tema de la reducción de las tasas de interés ya tiene casi que resuelto el problema el gobierno, sus ministros. Escuchaba a Julio Prado Vallejo hace pocos días en una entrevista que decía que para bajar las tasas de interés hay que vender el Banco del Pacífico, que esa es la solución. Bueno, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Si es un banco público, más bien ese banco debería ser el ejemplo con una buena dirección, con un gobierno transparente, de que se pueda dar el ejemplo y otorgar créditos a bajas tasas de interés. Y esto no es un discurso, yo diría, en el aire. En países del primer mundo, luego del tema de la pandemia, a Francia, la Unión Europea, los países que conforman esta organización, entre otros, otorgaron créditos muchas veces al uno o no reembolsables a varios sectores sociales, agricultura, emprendimiento, comercio, precisamente para reactivar. Es que el problema del país es que existe la falta de circulante, restricción en el consumo, altos precios de los productos de primera necesidad. Entonces, mientras no exista circulante, mientras, por ejemplo, el IVA no solo debería reducirse en tiempos de feriado, debería reducirse de forma permanente para que el ecuatoriano tenga dinero en su bolsillo, pueda circular el dinero y en ese sentido se pueda generar una reactivación económica. Entonces, la política del gobierno más bien es no controlar los precios, la escalada de los productos de primera necesidad, y eso genera una restricción del consumo. Usted mira el último feriado, no solo por la inseguridad en varias provincias del país,
muy pocos visitantes, muy pocos turistas, muy poca reactivación económica, precisamente por la inseguridad, pero también por la falta de recursos en el bolsillo de cada uno de los ecuatorianos. Entonces, esos son los problemas que debería resolver el gobierno, pero se ha dedicado más bien a controlar las instituciones del Estado. Correcto. Vamos con otro tema, máster. Me gustaría escuchar su criterio sobre la decisión del presidente de la República, que a través de un comunicado le pide la renuncia al vocal del Consejo de Participación, al vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. ¿Esto qué significa, máster? Bueno, me parece que es otra de las acciones de lo que se ha venido denunciando, ¿no? De la metida de mano en la justicia. Yo creo que desde Carondelet debería entenderse que el ejercicio del poder del Ejecutivo no es como manejar un banco privado. Cuando existe el ordenamiento constitucional y se designan a las autoridades, estas tienen que cumplir un periodo. Y si estas incumplen funciones, el organismo facultado para seguir un juicio político, una fiscalización, es la Asamblea Nacional. En ese sentido, el tratar de exigir o plantear situaciones por fuera del ordenamiento jurídico, evidentemente no corresponde a una acción legal y más bien puede ser interpretado como una directa interferencia en otra función del Estado. Y esto no solo pasa, yo diría, ahora de forma abierta en el Consejo de la Judicatura, sino velada en otras instituciones del Estado, es decir, la intimidación, la presión, el chantaje, el tratar de utilizar las instituciones de control para amedrentar o perseguir a quien piensa distinto. En ese contexto, eso es lo que estamos viendo hoy en el país. Me parece que la Asamblea Nacional debe cumplir un rol fundamental y evidentemente la sociedad civil, mediante las diferentes acciones, ejerciendo su derecho a la participación, a la movilización social que han anunciado varios sectores y que nosotros pedimos que se garantice el derecho a la protesta como consejero de participación en cuanto a las diferentes necesidades que tienen los sectores sociales. Ya en la recta final de esta entrevista me gustaría que nos explique el tema de la declaración de emergencia en el sistema de salud pública, que por un pedido suyo, pues el Consejo de Participación Ciudadana, pues le ha hecho un exhorto al presidente de la República, porque en este momento sabemos que la salud pública lamentablemente está pasando sus peores momentos. No hay ni siquiera paracetamol, no hay ya mismo ni quirófanos en algunos hospitales que puedan atender a pacientes que van de emergencia. Bueno, es bastante grave la situación. El Colegio de Médicos de Pichincha prendió la primera alerta, pero antes y durante todo este tiempo, varios gremios de médicos, de enfermeras, de personal sanitario y los propios usuarios del sistema de salud han estado reclamando medicinas, atención en los hospitales, equipamiento y una serie de situaciones más. Hay un dato alarmante, la ejecución presupuestaria en los hospitales tiene un bajo porcentaje y ya estamos a mitad de año. En ese sentido, la necesidad de que se pueda declarar en emergencia precisamente es para que desde el gobierno, de forma eficaz y con contrataciones evidentemente transparentes desde el Ministerio de Salud, se pueda agilitar la compra, la distribución y la entrega no solo de medicinas, sino de insumos. Recuerde usted que el gobierno nacional en campaña y durante el tema de la vacunación decía que el personal sanitario es héroe, que los médicos y las enfermeras eran los héroes de la pandemia, pero a la vuelta de la esquina vemos despidos, vemos remociones del personal sanitario, cuando más bien debería fortalecerse el sistema de salud pública. En ese contexto me parece que el gobierno está desconectado totalmente de la realidad que vive cada uno de los hospitales públicos y en ese sentido este exhorto, esta exigencia es para que se pueda tomar soluciones en todo lo que está pasando a nivel nacional. Varios sectores han anunciado movilizaciones, los propios usuarios de enfermedades o varias dolencias que no les llegan sus medicinas han puesto esta preocupación e incluso nosotros proponemos la iniciativa al gobierno de que se creen comités de usuarios, veedurías, para que los procesos de contratación, de atención al público también puedan ser eficientes y puedan ser fiscalizados. Pero de alguna forma me parece que esto podría ayudar a solucionar la grave crisis en el sistema sanitario.
Máster, bueno, efectivamente usted acaba de hablar de una gran realidad que es la crisis que vive el sistema sanitario, pero no es la única crisis que vive en nuestro país, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, a nivel de seguridad, de educación, también estamos pues terrible y el gobierno se ha abierto a algunos frentes. ¿Cuál es el criterio, la lectura que le da a esto usted como consejero de participación ciudadana? Me parece que en lugar de meterle la mano a las instituciones y pelearse con todo el mundo, lo que debería hacer el gobierno nacional es ponerse a trabajar en las soluciones de fondo que prometió hacerlo no solo en la campaña electoral, sino en el plan de trabajo entregado al Consejo Nacional Electoral. En todas esas acciones de inversión en educación, en salud, en seguridad, el resolver los problemas de la reactivación económica, deberían ser la prioridad del gobierno nacional, pero señalo, me parece que no solo existe una incapacidad, no solo existe una ineficiencia en cuanto a cómo invertir, en cómo solucionar estos problemas, sino que también se han dedicado a estos otros menesteres, ¿no? A interferir en otras instituciones, a pelearse hasta con deportistas ahora. Y en ese sentido, me parece que la política de si estás conmigo, eres mi amigo, y si estás sin mí, no te persigo o te critico, no debería ser el talante de un gobernante que debe administrar el país en beneficio de los cerca de 18 millones de ecuatorianos. Muy bien, Máster, queremos agradecerle por este espacio que nos ha dado, por poder conversar con usted. Esperemos pues de sobremanera que se solucionen también las cosas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y todo vaya tomando su rumbo. Muchísimas gracias, espero pues tenerlo en una próxima ocasión y con mejores noticias, ¿ah? Porque también el Consejo de Participación Ciudadana, al igual que otras instituciones, pues han sufrido varias caídas, por así decirlo.